Velada undécima. El caballero. Aunque no apreciáis mucho los viajes por las nubes, querido conde, tengo, sin embargo, el deseo de transportaros allá de nuevo. El otro día me cortasteis la palabra comparándome a un hombre que, sumergido en el agua, pidiera de beber. Está muy bien dicho, pero vuestro epigrama deja mis dudas en pie. No parece sino que en nuestros días no le basta al hombre para moverse el espacio de que de antiguo ha disfrutado, y queriendo romper sus barreras, se agita cual águila indignada contra los hierros de su jaula. Ved cuánto emprende en las ciencias naturales. Ved también esa nueva alianza que ha formado, y cómo marcha con feliz resultado entre las teorías de las ciencias físicas y las artes, obligándolas a que realicen prodigios para servir a las ciencias. ¿Cómo queréis que este espíritu general del siglo no se extienda hasta las cuestiones del orden espiritual? ¿Y por qué no ha de serle permitido ocuparse del objeto más importante para el hombre, con tal que sepa contenerse en los límites de una sabia y respetuosa moderación? El conde. En primer lugar, querido caballero, nunca creeré ser demasiado exigente si pretendo que el espíritu humano que disfruta de completa libertad para todo género de investigaciones y estudios debe evitar toda investigación temeraria acerca de las cuestiones del orden espiritual. En segundo lugar, esa moderación de que me habláis y que tan bella es en teoría es realmente imposible en la práctica, o al menos tan rara que debe considerarse como imposible. Confesad, pues, que cuando una investigación no es necesaria y por el contrario es capaz de producir por sí males infinitos, es hasta un deber el abstenerse de ella. Esto es lo que siempre me ha hecho mirar como sospechosas y aun como diosas todas esas elevaciones espirituales de los iluminados, y desearía mil veces más el senador. ¿Con qué? En efecto, mi querido amigo, tenéis miedo a los iluminados. Pues yo, a mi vez, no quiero ser demasiado exigente si pido con humildad que sean definidas las palabras y que se tenga, en fin, la extrema bondad de decirnos lo que es un iluminado, y con el objeto de saber de qué y de quién se habla, lo que no deja de ser útil en una discusión. Se da el nombre de iluminados a estos hombres culpables que se atreven en nuestros días a concebir y a organizar en Alemania la más criminal asociación, el espantoso proyecto de propagar en Europa el cristianismo y la soberanía del papado. Se da el mismo nombre al virtuoso discípulo de Saint Martín, que no solamente profesa el cristianismo, sino que trabaja para elevarlo a la más sublime altura de la ley divina. Desde luego, señores, me concederéis que jamás han llegado los hombres a caer en una confusión más grande de ideas. En cuanto a mí, os confieso que no puedo oír a sangre fría a los aturdidos individuos de uno y otro sexo exclamar iluminismo a la menor palabra que excede a su limitada inteligencia, con una ligereza y una ignorancia tal que apurarían la paciencia más ejercitada. Pero vos, mi querido amigo, vos, Romano, tan acérrimo defensor de la autoridad, habladme francamente. Podéis leer la Sagrada Escritura sin veros precisado a reconocer en ella una multitud de afirmaciones que oprimen vuestra inteligencia, invitándola a entregarse a tentativas de una sabia investigación. No es a vos a quien, lo mismo que a los demás, se ha dicho, escudriñad las Escrituras. Decidme, ¿comprendéis el primer capítulo del Génesis? ¿Comprendéis el Apocalipsis y el Cantar de los Cantares? ¿No os cuesta trabajo comprender el Eclesiastés? Cuando leéis en el primer capítulo del Génesis, el momento en que nuestros primeros padres se apercibieron de su desnudez, y Dios les hizo vestidos de pieles, ¿entendéis esto al pie de la letra? ¿Creéis que la omnipotencia se empleó en matar animales desarrollados, curtir las pieles y, finalmente, fabricar aguja e hilo para arreglar esas nuevas túnicas? ¿Creéis que los culpables rebeldes de Babel intentaron realmente levantar una torre cuya vuelta tocase la luna? Y cuando las estrellas cayeron sobre la tierra, ¿no os encontrasteis perplejo para volverlas a colocar en la bóveda celeste? Mas, puesto que es cuestión de cielo y de estrellas,
¿Qué decís del modo con que la palabra cielo es muchas veces usada por los escritores sagrados? Cuando leéis que Dios creó el cielo y la tierra, que el cielo es para él y que la tierra le ha dado a los hijos de los hombres, que el Salvador subió al cielo y descendió a los infiernos, etc. ¿Cómo entendéis estas expresiones? Y cuando leéis que el Hijo está sentado a la diestra del Padre y que San Esteban, al morir, lo vio en esa situación, ¿no experimentaba vuestro corazón cierto malestar y no sé qué deseo de que se le hubiesen ocurrido otras palabras al escritor sagrado? Mil expresiones de esta especie os probarán que Dios unas veces ha querido dejar hablar al hombre cuanto ha querido según las ideas dominantes de tal o cual época, y otras ocultar bajo formas de apariencia sencillas y a veces groseras, altos misterios que no están al alcance de todas las inteligencias. ¿Qué mal hay, pues, en ambas suposiciones, de que el hombre trate de profundizar en los abismos de la gracia y de la bondad divina, a la manera que cava y profundiza la tierra para sacar el oro o los diamantes? Ahora más que nunca debemos, señores, ocuparnos de esas elevadas especulaciones, porque es necesario encontrarnos dispuestos para un acontecimiento inmenso en el orden divino, hacia el que marchamos con una velocidad que debe espantar a todos los observadores. No hay religión en la tierra. El género humano no puede permanecer en tal estado. Terribles oráculos anuncian, además, que han llegado ya los tiempos. Muchos teólogos católicos han creído que en la revelación de San Juan estaban profetizados sucesos de primer orden, y pocos lejanos de nosotros. Y aunque los teólogos protestantes se han dejado arrastrar, en general, acerca de este libro, por el espíritu de secta, merced al cual jamás han sabido ver sino lo que deseaban. Sin embargo, después de haber pagado al fanatismo su desgraciado tributo, veo que ciertos escritores de esta secta adoptan, desde luego, el principio de que muchas de las profecías contenidas en Apocalipsis se refieren a nuestros tiempos. Uno de esos escritores ha llegado hasta decir que el acontecimiento había ya comenzado, y que la nación francesa debía ser el principal instrumento de la más grande de las revoluciones. Tal vez no haya un hombre verdaderamente religioso en Europa. Hablo de la clase instruida, que no espere en estos momentos alguna cosa extraordinaria. Decidme, señores, ¿y creéis que esa conformidad de opiniones en todos los hombres debe ser despreciada? ¿No significa nada esa voz tan general que anuncia grandes acontecimientos? Remontaos a los siglos pasados, transportaos al nacimiento del Salvador, y en esa época oiréis una voz misteriosa que, partiendo de las regiones orientales, exclama: el oriente se halla próximo a triunfar, el vencedor partirá de la Judea, un niño divino nos ha sido dado, va a aparecer, bajará de los cielos y renovará la edad de oro sobre la tierra. Ya sabéis lo demás. Estas ideas se hallaban universalmente difundidas, y como se prestaban infinitamente a la poesía, el más grande de los poetas latinos se apoderó de ellas, y las adornó con los colores más brillantes en su Polion, que después fue traducido en muy buenos versos griegos, y leído en esta lengua en el Concilio de Nicea, por mandato del emperador Constantino. En efecto, era muy digno de la providencia ordenar que se renovase ese grito del género humano, para siempre en los versos de Virgilio. Pero la deplorable incredulidad de nuestro siglo, en lugar de ver lo que estos versos encierran realmente en sí, es decir, un monumento inefable del espíritu profético que entonces se agitaba en el universo, se entretiene en probaros doctamente que Virgilio no era profeta, esto es, que una flauta no es instrumento músico, y que nada se encuentra de extraordinario en la égloga onceava de este poeta, y no hallaréis ninguna nueva edición o traducción de Virgilio que no contenga algún esfuerzo de razonamiento para embrollar la cosa más clara del mundo. El materialismo con que se ha manchado la filosofía de nuestro siglo es un obstáculo que le impide ver la doctrina de los espíritus, y particularmente la del espíritu profético, siempre plausible en sí misma. Y por otra parte,
la mejor apoyada por la tradición más universal e imponente que haya existido jamás. ¿Pensáis que los antiguos convinieron todos en creer que la potencia adivinadora o profética era un don innato del hombre? Eso no es posible. Jamás un ser, y mucho menos una clase entera de seres, manifestará general e invariablemente una inclinación contraria a su naturaleza. Como la eterna ansiedad del hombre es penetrar el porvenir, esta es una prueba cierta de que tiene derechos sobre ese porvenir, y que cuenta con medios para descubrirlo, al menos en determinadas circunstancias. Los oráculos antiguos se servían de esa aspiración interior del hombre, que le manifiesta su naturaleza y sus derechos. La pesada erudición de Bandale y las alegres frases de Fontaine se emplearon vanamente en el siglo pasado para establecer la nulidad general de esos oráculos. Pero sea de esto lo que quiera, jamás hubiera recurrido a ellos el hombre. Jamás hubiera podido imaginarlos si no hubiese partido de una idea primitiva, en virtud de la cual los consideraba como posibles, y aún como reales y verdaderos. El hombre tiene existencia temporal, y, sin embargo, es, por su naturaleza, extraño al tiempo, de tal modo que la idea misma de la felicidad eterna le fatiga y le espanta. Que cada uno consulte sus aspiraciones interiores, y se sentirá deseoso de obtener una felicidad sucesiva y sin término. Y yo diría que teme fastidiarse, si esta expresión no pareciera mal en un asunto tan grave, pero esto me conduce a una observación que tal vez juzguéis de algún valor. Gozando el profeta del privilegio de adelantarse al tiempo, y no estando sus ideas circunscritas a la duración, se tocan y confunden en virtud de la simple analogía, lo que necesariamente produce gran confusión en sus discursos. Al mismo Salvador le ocurre esto, entregado voluntariamente al espíritu profético. Las ideas análogas de grandes desastres sin determinación de tiempo le condujeron a confundir la destrucción de Jerusalén con la del mundo. Igualmente David, movido por sus propios sufrimientos a meditar sobre el justo perseguido, traspasaba de repente el tiempo, y como si tuviera presente el porvenir, exclama: Ellos han taladrado mis manos y mis pies, han contado mis huesos, se han repartido mis vestiduras y sorteado mi túnica. Pasaje 31,17. Otro ejemplo, no menos notable, del espíritu profético se encuentra en el magnífico Salmo 71. Al tomar David la pluma, no pensaba más que en Salomón, pero bien pronto se confunde en su espíritu esta idea con la del modelo, y apenas llega al 5.º versículo cuando ya exclama: Él durará tanto como los astros. Y creciendo por grado su entusiasmo, produce un párrafo soberbio, único en calor, en rapidez y en movimiento poético. Podrían añadirse otras reflexiones sacadas de la astrología judiciaria, de los oráculos, de las adivinaciones de todo género, cuyo abuso ha deshonrado, sin duda, el espíritu humano, pero que, sin embargo, tienen un origen verdadero, como todas las creencias generales. El espíritu profético es tan natural al hombre y jamás dejará de encontrarse en el mundo. Procurando el hombre de todas las épocas y de todos los lugares penetrar el porvenir, declara con esto explícitamente que no ha sido hecho para el tiempo, porque el tiempo tiene cierta cosa forzada que se afana por concluir. De ahí viene que jamás en nuestros sueños tenemos la idea del tiempo, y que el estado del sueño fue siempre favorable a las comunicaciones divinas. Esperando que nos sea explicado este gran enigma, celebramos en el tiempo a aquel que ha dicho a la naturaleza: El tiempo será para vosotros, la eternidad para mí. Celebremos su misteriosa grandeza. Y ahora, y siempre, en todos los siglos, y en toda la serie de eternidades, y más allá de la eternidad. Y cuando, en fin, todo esté consumado, un ángel exclamará en medio del espacio vacío: ¡Ya no hay más tiempo! Si me preguntáis ahora qué cosa es ese espíritu profético que acabo de nombrar, os responderé que jamás han ocurrido en el mundo grandes acontecimientos sin que de un modo o de otro hayan dejado de ser anunciados.
Maquiavelo es el primero que yo conozca que ha sentado esta proposición. Pero si vosotros mismos reflexionáis, os convenceréis de que la aserción de este piadoso escritor está justificada por la historia. Además, tenéis un ejemplo reciente en la Revolución Francesa, que fue predicha en todas partes de la manera más incontestable. Pero para volver al punto de donde he partido, ¿creéis que el estilo de Virgilio careció de excelentes genios que se burlaban de la gran época y del siglo del oro, de la casta Lucina, de la augusta madre y del misterioso hijo? Sin embargo, todo esto era cierto. El Hijo de los altos de los cielos está dispuesto a descender. Podéis ver en muchos escritos, pero principalmente en las notas que Pope añadió a su traducción en versos de Polión, que ésta podría pasar por una versión de Isaías. ¿Por qué creéis que no suceda hoy día lo mismo? El universo está en expectación. ¿Cómo, pues, despreciar nosotros esa firme creencia? ¿Y con qué derecho condenaremos a esos hombres que, advertidos por divinos signos, se entregan a santas investigaciones? ¿Queréis otra prueba de lo que se prepara? Buscadla en las ciencias. Considerad bien la marcha de la química, la de la astronomía misma, y veréis a dónde nos conducen. ¿Creeráis, por ejemplo, si anteriormente no tuvieses idea de ello, que Newton nos recuerda a Pitágoras, y que siempre se demostrará que los cuerpos celestes son movidos lo mismo que el cuerpo humano, por medio de inteligencias que están unidas a ellos sin que se sepa cómo? Esta doctrina podrá, sin duda, parecer paradójica y hasta ridícula, pero esperad que la afinidad natural de la religión y de la ciencia las reúna en la cabeza de un solo hombre de genio. La aparición de este hombre no está muy lejana, y tal vez exista ya. Ese hombre será célebre, y hará también célebre al siglo XVIII, que durará siempre, porque los siglos intelectuales no se rigen por el calendario, como los siglos propiamente dichos. Y las opiniones que ahora nos parecen atrevidas o insensatas serán axiomas, de los que no será permitido dudar. Se hablará de nuestra estupidez actual, lo mismo que nosotros hablamos de la superstición de la Edad Media. La fuerza de las cosas ha obligado ya a algunos sabios a hacer concesiones que los unen a lo espiritual, y otros no pueden menos de presentir esa tendencia secreta de una poderosa opinión. Adoptan contra ella precauciones, que hacen tal vez sobre los verdaderos observadores más impresión que una resistencia directa. De ahí ese escrúpulo cuidadoso de no emplear más que expresiones materiales. Jamás se trata en sus escritos sino de leyes mecánicas, de principios mecánicos, de astronomía, física, etc. No es esto que ellos se sientan maravillados de que las teorías sobre la materia no satisfagan de ningún modo a la inteligencia, porque si hay en ellas alguna cosa de evidente para el espíritu humano despreocupado, es que los fenómenos del universo no pueden explicarse sino por las leyes mecánicas, sino que es precisamente porque conocen que ellos ponen, por decirlo así, las palabras en guardia contra las verdades. No quieren confesar, y únicamente se abstienen de hacerlo por compromisos y respetos humanos. Los sabios europeos son actualmente una especie de conjurados, iniciados o como queréis llamarlos, que han hecho de la ciencia un monopolio, y que no quieren absolutamente que se sepa más o de otro modo que lo que ellos saben. Pero esta ciencia será incesantemente infamada por una posteridad ilustrada, que acusará justamente a los adeptos de hoy día de no haber sabido sacar de las verdades que Dios les había entregado las consecuencias más preciosas para el hombre. Entonces, toda la ciencia cambiará de aspecto, y lo espiritual, destronado y olvidado hoy, recobrará su lugar. Quedará demostrado que las tradiciones antiguas son todas ciertas, que el paganismo entero no es más que un sistema de verdades corrompidas o falseadas, y que basta limpiarlas, por decirlo así, y dejarlas tal y como ellas son para verlas brillar con todo su esplendor. En una palabra, todas las ideas cambiarán, y presentándose así, luego por todas partes una multitud de elegidos exclamarán: «Venid, Señor, venid». ¿Por qué vituperáis a los hombres que unánimes presienten este majestuoso porvenir, y fundan su gloria en adivinarlo?
Como los poetas, que hasta en nuestros tiempos de debilidad y decrepitud desean todavía algunos pálidos resplandores del espíritu profético, por la facultad de adivinar las lenguas y de hablarlas con pureza antes incluso de haberse formado. Así los hombres espirituales experimentarán alguna vez momentos de entusiasmo y de inspiración que los transportarán al porvenir, permitiéndoles presentir los acontecimientos que el tiempo preparará y han de realizarse en época remota. Recordad, señor conde, el cumplido que me dirigisteis con motivo de mi erudición respecto al número 3. Ese número, en efecto, se manifestará en todas partes. Lo mismo en el mundo físico que en el mundo moral y en las cosas divinas. Dios habló por primera vez a los hombres en el monte Sinaí, y esa revelación quedó encerrada por razones que ignoramos, en los estrechos límites de un solo pueblo y de un solo país. Después de 15 siglos se hizo una segunda revelación a todos los hombres sin distinción, y esa es de la que nosotros juzgamos. Pero la universalidad de su acción debe estar todavía infinitamente reducida por las circunstancias de tiempo y de lugar. 15 siglos más debían pasar antes de que la América recibiese la luz del Evangelio, y sus vastos dominios encierran todavía una multitud de hordas salvajes tan extrañas a ese gran beneficio, que inducen a creer que están excluidas de él por naturaleza, en virtud de algún anatema primitivo e inexplicable. El Gran Lama cuenta con más creyentes que el Papa. Bengala tiene 70 millones de habitantes. China 200. Japón 25-30. Contemplad además esos inmensos archipiélagos del Gran Océano, que hoy forman la quinta parte del mundo. Vuestros misioneros, sin duda, han hecho maravillosos esfuerzos para anunciar el Evangelio en algunas de esas lejanas comarcas. Pero ya habéis visto el éxito que han tenido. ¿Cuántos millares de hombres a quienes la buena nueva no llegará jamás? La cimitarra del hijo de Ismael no ha desterrado casi enteramente el cristianismo de Asia y de África. Finalmente, nuestra Europa, ¿qué espectáculo ofrece desde el punto de vista religioso? El cristianismo se halla radicalmente destruido en todos los países sometidos a la insensata reforma del siglo XVI, que hasta en vuestros países católicos parece no existir sino en el nombre. No pretendo colocar a mi iglesia en más alto puesto que la vuestra. No estamos aquí para disputar. Sé muy bien lo que nos falta, pero os suplico, amigos míos, que lo examinéis con la misma sinceridad con que yo lo hago. Qué falta de caridad en unos, qué criminal indiferencia por parte de otros. Qué desencadenamiento de todos los poderes católicos contra el jefe de vuestra religión. ¿A qué extremos no ha dejado reducido entre vosotros el orden sacerdotal la invasión general de nuestros principios? El espíritu público que los inspiran o los incita se ha declarado enteramente contra ese orden. Es una conjuración, una especie de rabia, y en cuanto a mí, no dudo que el Papa deseará mejor tratar un negocio eclesiástico con Inglaterra que con ciertos gobiernos católicos que no nombro. ¿Cuál será el resultado de la tempestad que vuelve a amenazar en este momento? Millares de católicos tal vez sufrirán el azote de imperios heterodoxos, para vosotros y aún para nosotros. Si esto ha de suceder, espero que estaréis bastante instruidos para someteros a lo que se llama tolerancia, pues sabéis que el catolicismo jamás ha sido tolerante, en toda la extensión de la palabra. Cuando se os permite oír misa y no se fusila a vuestros sacerdotes, se llama esto tolerancia. Sin embargo, no es bastante esto, según vuestro parecer. Examinaos a vosotros mismos, libres de preocupaciones, y comprenderéis que vuestro valor os abandona. Ya no tenéis esa conciencia de la fuerza que tantas veces describió la pluma de Homero, cuando quiso hacernos comprender las sublimidades del valor. No tenéis héroes, a nada os atrevéis, y todo se atreve contra vosotros. Contemplad ese lúgubre cuadro, unid a él la expectación de hombres escogidos, y veréis si los iluminados juzgan mal al entrever, más o menos próxima, una tercera explosión de la omnipotente bondad en favor del género humano. Sería interminable si quisiera aducir todas las pruebas que existen para justificar esa grande expectación. No vituperéis, pues, repito otra vez, a esos hombres que se ocupan y que ven en la revelación misma razones para prever una revelación de revelación. Llamadlos, si queréis, iluminados,
y desde luego estaré conforme con vosotros, supuesto que pronunciéis este nombre con convicción. Vos, mi querido conde, vos, apóstol, tan severo de la unidad y de la autoridad, no habréis olvidado, sin duda, todo lo que nos habéis dicho al principio de nuestras veladas, sobre cuánto sucede de extraordinario en los actuales momentos. Todo anuncia, y vuestras propias demostraciones lo manifiestan. No sé qué gran unidad hacia la cual marchamos a pasos agigantados. Condenar a los que saludan de lejos a esa unidad, como vos decís, y que intentan, según sus fuerzas, penetrar misterios tan temibles, sin duda, pero al mismo tiempo tan consoladores para vos. Y no afirméis que todo está dicho, todo revelado, y que ya no nos es permitido esperar nada nuevo. Es cierto que poseemos todo lo necesario para nuestra salvación, pero respecto de los conocimientos divinos nos hace falta mucho. En cuanto a las manifestaciones de lo que ha de suceder, tengo, como veis, 1000 razones para esperar en ellas, mientras que vos para probarme lo contrario. No tenéis ninguna. Estará tranquila la conciencia del hebreo que cumple con la ley. Os citaría no sé cuántos párrafos de la Biblia, en los que se promete al sacrificio judaico y al trono de David una duración igual a la del sol. El judío que se tenía a ella hasta creer en el reinado temporal del Mesías podría tener razón, pero, sin embargo, se engañaba, como se vio después. Pero, ¿sabemos acaso lo que a nosotros mismos nos espera? Dios será con nosotros hasta la consumación de los siglos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra nuestra iglesia, etc. Muy bien, es decir, que Dios ha prohibido toda nueva manifestación y que ya no es permitido aprender más de lo que sabemos. Es necesario convenir en que este sería un modo extraño de discurrir. Quiero, antes de concluir, fijar vuestra atención sobre dos circunstancias notables de nuestra época. Hablaré, en primer lugar, del protestantismo, que en todas partes se declara sociniano, lo que podrá llamarse a su ultimátum, tantas veces predicho a sus padres, es el mahometismo europeo, inevitable consecuencia de la Reforma. Esta palabra, mahometismo, tal vez os sorprenderá a primera vista. Sin embargo, nada hay más sencillo. Abida, uno de los primeros doctores de la Iglesia protestante, ha consagrado, como sabéis, un volumen entero de su admirable obra sobre la verdad de la religión cristiana, a la prueba de la divinidad del Salvador. En ese volumen se establece, con gran conocimiento de causa, que si Jesucristo no es Dios, Mahoma debe ser incontestablemente considerado como apóstol y bienhechor del género humano, puesto que él hubiera arrancado de la más culpable idolatría. El caballero Jones ha notado a su vez que el mahometismo es una secta cristiana, lo cual reconocidamente es una idea bastante común. La misma idea ha sido expresada por Leibniz, y antes de este por Jurieu. Porque el islamismo, que admite la unidad de Dios y la misión divina de Jesucristo, no ha de pertenecer al cristianismo, lo mismo que el arrianismo, que profesa igual doctrina. Hay más. Creo que podría sacarse del Corán una profesión de fe que embrazaría mucho la delicada conciencia de los ministros protestantes, si tuviesen que firmarla. Habiendo, pues, el protestantismo, en todas partes donde ha reinado, establecido casi generalmente la herejía de Socino, se le considera por esto como destructor del cristianismo. ¿Os parece que semejante estado de cosas puede durar? ¿Y que esta vasta apostasía no sea a la vez causa y presagio de un terrible anatema? La otra circunstancia de los que he hablado, y que es mucho más importante de lo que a primera vista parece, es la sociedad bíblica. Sobre este punto, señor conde, podré deciros con Cicerón: Novi tuas sonitus. Vos no estáis de acuerdo con la sociedad bíblica, que os confieso ingenuamente que habéis dado excelentes razones contra esta inconcebible institución, y aún añadiré que, a pesar de mi cualidad de ruso, defiendo mucho a vuestra iglesia en esta materia, porque siendo, en opinión de todo el mundo, en punto a proselitismo, tan hábiles obreros que en más de una ocasión habéis causado miedo a la política, no veo los motivos por que no ha de confiarse a vuestro cuidado la propagación del cristianismo, que tan bien entendéis. No disputaré, pues, sobre esto,
con tal que me permitáis respetar cuanto debo a ciertos miembros, y, sobre todo, a ciertos protectores de la sociedad, de cuyas nobles y santas intenciones no me es permitido dudar. Sin embargo, creo haber encontrado en esta institución algo que nadie ha observado, y de que quiero haceros jueces. Escuchadme, pues. Cuando un rey de Egipto, cuyo nombre y época ignoro, hizo traducir la Biblia en griego, creyó satisfacer o su curiosidad, o su antojo, o su política, pero los verdaderos israelitas vieron unánimemente y con extremo desagrado esta venerable ley arrojada, por decirlo así, a las naciones, y privada del idioma sagrado que le había transmitido en toda su integridad desde Moisés a Eleazar. Pero el cristianismo avanzó mucho más, y los traductores de la Biblia trabajaban para propagar las santas escrituras en el idioma universal, de modo que los apóstoles y sus inmediatos sucesores encontraron ya este trabajo hecho. La versión de los 70 se dejó oír súbitamente desde todos los púlpitos, y fue traducida en todas las lenguas vivas, entonces que la tomaron por texto. En el día, aunque bajo diferente forma, sucede una cosa muy semejante. Sé que Roma no puede sufrir a la sociedad bíblica, y que la considera como una de las armas más poderosas que se han empleado contra el cristianismo. Sin embargo, que no se alarme demasiado, y aun cuando la sociedad bíblica no supiese lo que hace, no por eso alcanzará mejor suerte en la época futura, que la que en otro tiempo alcanzaron los 70, en el que ciertamente se dudaba muy poco del cristianismo, y del éxito que debió obtener su traducción. Es esta una nueva efusión del Espíritu Santo, y estando, por otra parte, en las cosas más razonablemente esperadas, conviene que los predicadores de este nuevo don puedan citar la Santa Escritura a todos los pueblos. Los apóstoles no son traductores, tienen otras ocupaciones, pero la sociedad bíblica, instrumento ciego de la providencia, prepara estas diferentes versiones, que los verdaderos enviados explicarán algún día en virtud de una misión legítima, nueva o primitiva, no importa, que desterrará la duda de la ciudad de Dios. Y de este modo los mismos enemigos más terribles de la unidad trabajan por establecerla. El conde. Estoy contentísimo, mi excelente amigo, de que vuestras brillantes explicaciones me conduzcan a mi vez a expresarme de una manera capaz de convenceros, de que no tengo la gran desgracia de hablar de lo que no entiendo. Querríais, pues, que se tuviese con vos la extremada bondad de explicaros lo que es un iluminado. No negaré que se abusa muchas veces de este nombre, y que cada uno le da la acepción que quiere. Pero si por una parte deben despreciarse ciertas decisiones adoptadas con ligereza, y que, por desgracia, son muy comunes en el mundo, es necesario, sin embargo, por otra parte, no contar para nada con esa desaprobación vaga, pero general, que acompaña a algunos calificativos. Si el de iluminado nada tuviese de vituperable, no podría concebirse como la opinión constantemente engañada. Había de oírlo pronunciar sin concebir la idea de una exaltación ridícula, o de otra cosa peor. Pero, puesto que me habéis requerido formalmente a que os diga lo que es un iluminado, voy a satisfaceros, en la seguridad de que tal vez haya pocos hombres que puedan explicarlo con datos tan positivos como yo. En primer lugar, no diré que todo iluminado sea francmasón. Diré, sí, que lo eran todos cuantos he conocido en Francia. Su dogma fundamental de que el cristianismo, tal como hoy lo conocemos, no es más que una verdadera logia azul, hecha para el vulgo, pero que depende del hombre de voluntad elevarse de grado en grado hasta conocimientos sublimes, tales como los que poseían los primeros cristianos, que eran los verdaderos iniciados. Es lo que algunos alemanes han llamado cristianismo trascendental. Esta doctrina es una mezcla de platonismo, de origenismo y de filosofía herética sobre una base cristiana. Los conocimientos sobrenaturales son el gran objeto de sus trabajos y sus esperanzas. No dudan de que sea posible al ser humano ponerse en comunicación con el mundo espiritual, tener un comercio con los espíritus y descubrir de este modo los más extraordinarios conocimientos.
Su práctica invariable es sustituir con nombres extraordinarios las cosas más conocidas, con otros nombres. Así, un nombre para ellos es un número, y su nacimiento, emancipación. El pecado original se llama crimen primitivo. Los actos del poder divino o de sus agentes en el universo se llaman bendiciones, y las penas impuestas a los culpables, padecimientos. Muchas veces yo mismo les he causado padecimientos, cuando les echaba en cara que lo poco que había de verdad en lo que decían no era sino el catecismo desfigurado, con palabras diferentes de las que se emplea el verdadero catecismo. Hace ya más de 30 años que tuve ocasión de convencerme en una ciudad de Francia de que cierta clase de iluminados tenían grados superiores desconocidos para los iniciados y admitidos a sus juntas ordinarias, y que tenían también un culto y unos sacerdotes a quienes llamaban con el nombre hebreo Cohen. No se sigue de aquí que deje de haber, y realmente hay, en sus obras cosas verdaderas, razonables e interesantes, pero se hallan muy desfiguradas, por lo que se les han añadido de falso y de peligroso, sobre todo a causa de su aversión a toda autoridad y jerarquía sacerdotal. Esta inquina es general en ellos, y jamás he encontrado una sola excepción entre los numerosos adeptos que he conocido. El más instruido, el más inteligente y el más elegante de los teósofos modernos, Saint Martín, cuyas obras fueron el código de los sectarios de quienes hablo, participó, no obstante, de esa misma inquina. Murió sin haber querido admitir un sacerdote que le proporcionara los auxilios y consuelos espirituales, y sus obras presentan la prueba más evidente de que no creía en la legitimidad del sacerdocio cristiano. Protestando de que jamás había dudado de la sincera conversión de Larpe, añade, que le parecía que este célebre literato no se había guiado por verdaderos principios. Pero lo que más llama la atención es el prefacio que escribió para su traducción de la obra Los Tres Principios, escrita en alemán por Jacob Boehme. Allí es donde, después de haber justificado hasta cierto punto las injurias vomitadas por este fanático contra los sacerdotes católicos, acusa a nuestro clero diciendo que Dios no ha sabido establecer en su religión un sacerdocio tal cual debiera ser para llenar sus divinas miras. Blasfemia atroz y testimonio de los primeros pasos de este escritor, que dan clara idea de lo que se puede esperar de los sucesivos. Seguiré, sin embargo, señores, mi propósito, bien seguro de que el Todopoderoso no pudo engañarse ni engañarnos. Y mientras que los piadosos discípulos de Saint Martín, dirigidos, según la doctrina de su jefe, por los verdaderos principios, se empeñan en atravesar los mares a nado, yo dormiré en paz en esta barca que navega felizmente a través de los escollos y de las tempestades. Hace ya 18 siglos cumplidos. Espero, caro senador, que no me diréis que hablo de los iluminados sin conocerlos. Los he visto mucho y he copiado escritos suyos por mi propia mano. Esos hombres, entre los cuales he tenido amigos, me han edificado alguna vez. Me han hecho reír, muchas y muchas también. Pero no quiero recordar ciertas cosas. Quiero, al contrario, examinarlas desde un punto de vista favorable. Os he dicho más de una vez que esta secta puede ser útil en los países separados de la Iglesia, porque conservan el sentimiento religioso. Acostumbra al espíritu a someterse al dogma, lo sustrae a la acción deleteria de la reforma, que no tiene límites, y los predispone para la unión. Recuerdo muchas veces con la mayor satisfacción que entre los muchos iluminados protestantes que he conocido, no he encontrado jamás esa aspereza que debería expresarse con un nombre particular, porque no se parece a ningún otro sentimiento de la naturaleza. Al contrario, no he hallado en ellos más que bondad, dulzura y hasta piedad, aunque entendida a su manera. Y no es extraño, porque creo que se alimentan del espíritu de San Francisco de Sales, de Fenelón, de Santa Teresa, la misma Emne, Guyon, cuyos escritos se saben de memoria. No deja de serles útiles. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, o por mejor decir, a pesar de esas compensaciones, el iluminismo no es por eso menos dañoso para nuestra Iglesia, y para la vuestra también, por cuanto se propone destruir en sus cimientos la autoridad, que es la base sobre que descansa nuestra religión. Os confieso, señores, que no sé cómo entender un sistema que no quiere creer más que en los milagros.
y que exige absolutamente que los obren los sacerdotes, bajo pena de no reconocer en ellos el sagrado ministerio de que se hallen investidos. Blair ha compuesto un hermoso discurso sobre estas palabras tan conocidas de San Pablo. Nosotros no vemos ahora las cosas más que como por un espejo y bajo imágenes oscuras. Prueba también de un modo concluyente que si tuviésemos conocimiento perfecto de lo que pasa en el otro mundo, se alteraría y muy pronto quedaría aniquilado el orden de éste, porque instruido el hombre de todo lo que le espera, quedaría inerte y sin deseo, ni fortaleza para cuando signifique acción. Considerad solamente la brevedad de nuestra vida. Menos de 30 años se nos han concedido, por lo común. ¿Quién puede creer que semejante ser esté destinado a tratar con los ángeles? Si los sacerdotes estuviesen instituidos para las comunicaciones, revelaciones y manifestaciones milagrosas, lo extraordinario sería, por consecuencia, lo que es ahora nuestro estado ordinario. Esto constituiría, a la verdad, un gran prodigio, pero aquellos que quieren milagros son ellos mismos dueños de obrarlos, todos los días. Los verdaderos milagros son las buenas acciones hechas a despecho de nuestro carácter y de nuestras pasiones. El joven que tiene sus miradas y refrena sus deseos en presencia de la hermosura es más grande taumaturgo que Moisés. ¿Y qué sacerdocio nos recomienda esta especie de prodigios? La sencillez del Evangelio oculta muchas veces su profundidad. En él se lee: si ven milagros, no querrán creer. Nada es más profundamente cierto. La claridad de la inteligencia nada tiene de común con la rectitud de la voluntad. Sabéis perfectamente, mi antiguo amigo, que si ciertos hombres llegasen a encontrar lo que desean, podrían muy bien hacerse culpables en vez de perfeccionarse. ¿Qué le falta al hombre, puesto que es dueño de obrar el bien? ¿Y qué les falta a los sacerdotes, puesto que han recibido el poder de imitar la ley y perdonar sus transgresiones? Que hay misterios en la Biblia es algo que no admite duda, pero, a decir verdad, poco importa. Me importa muy poco saber lo que es un vestido de piel. Lo sabéis vos mejor que yo, vos que trabajáis para saberlo. Y seremos mejores si llegamos a saberlo. Os lo repito otra vez. Buscad y querid cuando queráis. Guardaos, sin embargo, de llegar demasiado lejos, y de engañaros extraviando vuestra imaginación. Está escrito, como lo habéis dicho. Escudriñad las escrituras. Pero, ¿cómo y por qué? Leed el texto, escudriñad las escrituras, y veréis que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Se trata, pues, de un hecho cierto, y no de indagaciones interminables, respecto del porvenir que nos espera. En cuanto al otro texto, las estrellas caerán, o por mejor decir, estarán decaídas o desfallecientes. El evangelista añade inmediatamente que las virtudes del cielo quedaron atemorizadas, expresión que no es más que la traducción rigurosa de las precedentes palabras. Las estrellas que veis caer en una hermosa noche de estio, os lo confieso, no hieren ya mi inteligencia. Pero volvamos ahora. El caballero. Permitidme que os interrumpa por un momento, para quejarme a nuestro buen amigo de una proposición que se le ha escapado. Nos ha dicho en estos mismos términos: vos no tenéis ya héroes, y eso no lo quiero tolerar. Vindíquense las otras naciones del modo que puedan, pero yo no guardo silencio cuando veo atacado el honor de la mía. El sacerdote y el caballero francés son afines, y lo mismo el uno que el otro, sin temor y sin tacha. Sans pero et sans reproche. Hay que ser justos, señores. Yo creo que no consigna la historia eclesiástica ningún hecho que más haya contribuido a glorificar y a hacer resaltar la valerosa constancia en la fe del clero católico, como los excesos de todo género y los actos de verdadero salvajismo de la Revolución. Los asesinatos de las Carmelitas, el de Quiberón y otros hechos por el estilo se recordarán perpetuamente en el universo. El senador. No me riñáis más, querido caballero. Sabéis, y lo sabe igualmente vuestro amigo, que me inclino con el mayor respeto ante las gloriosas acciones que han enaltecido al clero francés durante el espantoso periodo de la revolución de su país. Cuando he dicho, vos no tenéis ya héroes, he hablado en términos generales, y sin excluir ninguna noble excepción, lo que no significa que desconozca que las hay, pero solamente pretendía indicar cierto rebajamiento universal, que conocéis también como yo, mas no quiero insistir sobre el particular.
Y ahora os restituyo la palabra, señor conde. El conde. Voy, pues, a usar de ella, pues lo que uno y otro lo queréis. Aguardáis un grande acontecimiento. Sabéis que sobre este punto estoy de acuerdo con vosotros, según me he explicado con bastante claridad en una de nuestras primeras veladas. Os agradezco vuestras reflexiones sobre este importante asunto, y particularmente la explicación tan sencilla, tan natural, tan ingeniosa del Polión de Virgilio, que me parece se ha hecho completamente aceptable al tribunal del sentido común. No os agradezco menos lo que me habéis dicho sobre la sociedad bíblica. Sois el primer pensador que ha conseguido reconciliarme algo con una institución que descansa esencialmente en un error capital, porque no la lectura, sino la enseñanza de la Escritura Santa es lo útil. La dulce paloma que, tragando al grano y medio triturándolo, lo distribuye enseguida a sus polluelos. Es la imagen natural de la Iglesia, explicando a los fieles la palabra escrita que ella ha puesto a su alcance, leída sin notas y sin explicación. La Escritura Santa es un tosigo. La sociedad bíblica es una obra protestante, y como tal debemos condenarla. Por otra parte, mi querido amigo, podéis negar que en ella se cuentan no ya multitud de indiferentes, sino socinianos, deístas consumados, y digo más, enemigos mortales del cristianismo. No me respondéis. ¿Os creéis que vale más no responder? Ved, sin embargo, a esos singulares propagadores de la fe. Podéis tampoco negar las alarmas de la Iglesia anglicana, inclusive cuando no las haya expresado formalmente. Podéis ignorar que las miras secretas de esta sociedad han sido discutidas con horror en una multitud de obras compuestas por doctores ingleses. Si la Iglesia anglicana, en la que se encuentran tan grandes inteligencias, ha guardado silencio hasta el presente sobre el particular, es porque se halla en la alternativa de aprobar a una sociedad que la ataca, o de abjurar el insensato dogma fundamental del protestantismo, que es la libre opinión particular. Podría hacer otras objeciones contra la sociedad bíblica, pero la más contundente es la que vos, señor senador, le habéis hecho respecto al proselitismo. Que desagrade a Roma no vale nada. Esperemos los resultados decidirán la cuestión. No cesan de hablarnos del número de las ediciones, pero que se nos hable algo de las conversiones. Sabéis que, por lo demás, yo hago justicia a la buena fe de algunos de los que pertenecen a esta sociedad, y hasta respeto, sobre todo, los grandes nombres de varios de sus protectores. Este respeto es tal, que muchas veces me veo sorprendido, discutiendo conmigo mismo sobre el asunto que nos ocupa en este momento, para ver si encuentro algún medio de transigir con la intratable lógica. Juzgad si abrazaré con emoción el brillante y enteramente nuevo punto de vista desde el cual me hacéis vislumbrar en una remota profecía el efecto de una empresa que, separada de esta consoladora esperanza, espanta a la religión en vez de regocijarla. Caetera Desiderantur. Hasta aquí el texto de las veladas, conforme fueron publicadas por el autor. Posteriormente se han dado a la prensa otras obras del mismo, y entre las inéditas encontramos el trozo que vamos a insertar a continuación como final de su obra, la cual, por desgracia, está sin terminar. Proyecto de final de las veladas de San Petersburgo. El conde. Al comenzar estas veladas, no esperábamos vernos separados sino por la muerte, mis queridos amigos. Pero observad cómo la providencia, en un abrir y cerrar de ojos, ha trastornado el mundo. Cambian las obligaciones con los trastornos políticos. Vos, querido caballero, sois el primero que debéis acudir. Id, pues, id a ponerlos bajo las banderas del honor, a manifestar a vuestros amos honrosas cicatrices y ofrecerles la sangre que aún os queda. Id con el valor de los mártires y sin otra esperanza que la que les animaba a ellos, porque no hay que hacerse ilusiones. Nada puede esperar en el mundo la fidelidad. En las grandes revoluciones, las víctimas no mueren todas de primer golpe, son heridas 2 veces. Tal es vuestro destino. Partid, yo sabré vuestra suerte, y la mía, que debe asemejarse a la vuestra, no será tampoco desconocida. Bien pronto ya no os veremos, mi querido senador. Mirad mis lágrimas, y ellas os probarán que jamás os alejaréis de mi memoria. Los días en que vuestras cartas me indiquen que existís, es decir, que me amáis, serán para mí días de regocijo,
Ojalá que pueda proporcionaros yo otros iguales. Hasta mi último suspiro no dejaré de recordar a Rusia y de hacer votos por ella, naturalizando en este país por la benevolencia con que me han acocijado sus habitantes. Me satisface mucho que los naturales me consideren paisano suyo. El deseo de vuestra felicidad ocupará siempre mi pensamiento. ¿Qué vais a hacer en medio del quebranto general de los espíritus? ¿Y cómo se unirán tantos elementos diversos que un corto espacio de tiempo ha amontonado entre vosotros? La fe ciega, las groseras ceremonias, las doctrinas filosóficas, el iluminismo, el espíritu de libertad, la obediencia pasiva, el isbac y el palacio, los refinamientos del lujo y las groserías de la barbarie. ¿En qué vendrán a parar tantos elementos discordantes, puestos en movimientos por ese deseo de novedades que acaso forma el rasgo más notable de vuestro carácter? Y que, dirigiéndoos sin cesar hacia objetos nuevos, os descontenta de los que poseéis. No habitáis con gusto sino la casa que acabáis de comprar. Desde las leyes hasta la moda, todo se halla sometido a la infatigable rueda de nuestros cambios. Sin embargo, contemplad lo ocurrido en todas las demás naciones del mundo. Precisamente el sistema contrario es el que las ha hecho prósperas e ilustradas. El tenaz inglés os lo prueba. Aún se glorían sus soberanos de llevar los títulos que recibieron de los pontífices. La espada que sostenían en su propia mano figura todavía delante de ellos el día de su consagración, por manera que nada parece cambiado. Se lee en sus almanaques el nombre del confesor de la corte. Tan difícil es apartarla del afecto a sus antiguas instituciones. En fin, ¿qué pueblo supera al inglés en fortaleza, en unidad, en gloria nacional? ¿Queréis ser tan grandes como sois poderosos? Seguid estos ejemplos. Abandonad por completo ese afán de novedades y de cambios que tenéis hasta en las cosas más pequeñas. Dejad que cuelguen en las paredes las antiguas tapicerías de vuestros abuelos. Cargad vuestras mesas con sus pesadas vajillas de plata. Vosotros decís, mi padre ha muerto en esta casa, es menester que la venda. Anatema sobre ese sistema de insensibilidad. Decid lo contrario, ha muerto, no puedo, pues, venderla. Colocad sobre vuestra puerta armas de bronce, y que la 10ª generación pise el mismo suelo que han pisado vuestros ascendientes, y por el que han pasado a sus cadáveres. Dejad a un lado las construcciones hechas con materiales ligeros, que ofrecen poca duración. Dios os ha hecho señores del hierro y del granito. Usadlos y no edificéis sino para la eternidad. Se buscan monumentos entre vosotros, y no se diría sino que los despreciáis. Diréis acaso que sois jóvenes, pero pensad que las pirámides de Egipto fueron modernas. No hacéis nada en favor del tiempo. ¿Qué queréis que haga el tiempo por vosotros? En cuanto a las ciencias, ellas vendrán, si quieren. Habéis sido creados para ellas. Eso ya se verá. En todo caso, ¿qué os importa? Los romanos, tan grandes en literatura, no entendían nada de las ciencias propiamente dichas, y sin embargo han representado en el mundo un gran papel. Como ellos, y como todas las naciones del mundo, comenzáis por la poesía. Vuestras hermosas lenguas se presta a todo. Dejad sazonar vuestros talentos sin impaciencia. Pensad en que no sucede sino lo que ha sucedido a las demás naciones. Vuestros hombres de armas y vuestros hombres de estado, los que os han hecho, los que sois, han sido precededores, entre vosotros, como en otras partes, de la era de la ciencia. Galitzin, verdadero ministro ruso de un verdadero emperador ruso. Volgonotsky, que sabía proveer al león sin envilecerlo. Strogonov, que puso la Siberia en poder de vuestros señores. Los Romanzov, los Rempin, los Sovarov, los Soltikov, que han elevado hasta las nubes las glorias de vuestras armas. No pertenecían a ninguna academia. Vale más no tenerla que llenarla de extranjeros. Si ha de llegar vuestra época, ella vendrá naturalmente y sin esfuerzo. Arde la llama en toda Europa. Si sois combustibles, ¿cómo no se apoderará de vosotros el incendio? Entre tanto, la gloria romana os espera en la República de las Letras. Nada vale mis votos, mi querido senador, pero mientras pise esta desgraciada tierra, no dejaré de hacerlos en vuestro favor.